Si estás pensando estudiar diseño gráfico o quieres empezar a mejorar tus habilidades creativas, quédate, que en este video te cuento a detalle qué hace un diseñador gráfico y por qué deberías estudiar esta carrera. Hola creativos, ¿se han puesto a pensar en que todo lo que tienen alrededor ha sido intervenido de una u otra forma por el diseño gráfico? Si miramos con detalle, podremos observar elementos como una revista, un cuaderno, un cuadro e incluso el mismo entorno en la pantalla que estás observando. Esto algún momento tuvo la intervención de un diseñador. Y si te preguntas cómo, solo basta con observar el diseño de logos de los programas o aplicaciones, la tipografía de tu teléfono o computador, la estructura visual que posee YouTube, cada uno de sus iconos, el estampado de tu camiseta, el logo de tu teclado, en definitiva, un sinnúmero de elementos que están a nuestro alrededor y que en muchas ocasiones pasamos por desapercibido. Es aquí donde el papel de un diseñador cumple algo fundamental, que es ayudar a comunicar de la mejor manera mensajes, emociones o ideas mediante el uso de distintos recursos gráficos. Así que si piensas que lo tuyo es la creatividad, vas por muy buen camino. Y si nos ponemos un poco más técnicos, podemos decir que un diseñador es aquel que tiene la habilidad de comunicar mensajes de forma eficaz y de manera convincente, ayudando a guiar a un público mediante recursos visuales o audiovisuales. Las tareas de un diseñador gráfico pueden ser muy variadas y dependen del trabajo que se esté realizando. Pueden ir desde el ámbito de las impresiones hasta los proyectos multimedia, lo que da una idea de la amplitud de los sectores en los cuales podrías desempeñarte. Las actividades más conocidas que realiza un diseñador son en el área de impresión, al crear libros, revistas, folletos, pósters, diseño de marcas, papelería personalizada, catálogos, tarjetas profesionales e incluso los diseños impresos que llevan algunas camisas, como lo mencioné al inicio del video. Pero por supuesto, esta es solo una pequeña parte de todo lo que un diseñador puede hacer. Existen muchísimas tareas y ámbitos en donde el diseñador gráfico se puede desempeñar. Entre ellas podemos mencionar que somos los responsables del diseño de marcas e identidades corporativas, de realizar ilustraciones tradicionales o digitales, de desarrollar proyectos de diseño interactivo, crear material audiovisual como videos, animaciones y cortos visuales con movimiento, conocidos como motion graphics, y realizar el diseño de publicidad en envases conocido como packaging, entre muchas otras tareas. El diseñador gráfico tiene la posibilidad y capacidad de desarrollar diversas habilidades y destrezas que le permiten diversificar sus servicios profesionales mediante la capacitación o especialización en un ámbito específico, incrementando así las posibilidades en el campo laboral. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido que te ayudará en la creación de tus proyectos. Un diseñador gráfico puede desempeñarse en múltiples áreas. Recuerda que nuestro trabajo consiste en comunicar visualmente un mensaje mediante ideas creativas que llamen la atención. Podrías trabajar fácilmente en una imprenta e incluso en un estudio de televisión. Todo dependerá del área donde te especialices. Al crear componentes visuales tan diversos, tienes la posibilidad de ejercer la carrera en los diferentes tipos de medios que existen, sean impresos o visuales, como el cine, la televisión, películas, medios digitales como páginas web y redes sociales, en editoriales, revistas, periódicos, empresas de diseño, etc. Estas son algunas de las muchísimas áreas en las que podrías desarrollar tu potencial. El diseñador gráfico en el ámbito laboral tiene varias opciones en cuanto a la metodología de trabajo. Podrías trabajar directamente en alguna empresa de las áreas que te mencioné anteriormente, como ilustrador, diseñador web, community manager, director creativo, entre muchos otros cargos a los que puedes acceder, por supuesto, de acuerdo a la experiencia que vayas adquiriendo. Aunque también algo que realmente se está volviendo muy popular es trabajar de manera independiente, o como muchos lo conocen como freelance.
Al ser diseñador gráfico puedes trabajar por cuenta propia, buscando tú mismo los clientes y haciéndote un nombre en la industria del diseño, de manera particular. Ser diseñador no significa saber utilizar programas de edición y hacer las cosas bonitas. Va más allá. Un diseñador debe saber encajar las piezas correctamente y debe estar enfocado en darle sentido a sus composiciones y un mensaje comunicativo idóneo. Además, debe aportar soluciones para solventar los problemas del cliente para quien estamos trabajando dicho diseño. Y con problemas me refiero a las dificultades que puede afrontar las empresas o negocios, como por ejemplo el hecho de que una empresa tenga problemas al comunicar de forma adecuada sus productos, o como cuando una campaña en redes no está siendo efectiva. En realidad tenemos muchos ámbitos en los cuales un diseñador es el indicado para apoyar de forma efectiva en los problemas de comunicación visual de una empresa. Y seamos sinceros, aprender a utilizar programas con la práctica y con uno que otro tutorial, todo el mundo es capaz de hacerlo. Pero el hecho de diseñar no solo va a requerir de práctica y experiencia, sino también de sentido común, cultura visual y teoría. Y aquí no voy a la polémica de que si realmente deberías estudiar formalmente esta carrera o no, pues existen grandes diseñadores autodidactas y asimismo grandes diseñadores que han hecho una educación completamente formal. Si quizá estás solo en este camino a convertirte en diseñador, puede resultar un poco frustrante cuando inicias, incluso el hecho de saber si realmente estás adquiriendo y aplicando correctamente los conocimientos. De hecho, en el canal tengo un video en donde te explico los fundamentos del diseño. Puedes empezar con ello, te lo estaré dejando por aquí para que vayas a verlo. Recuerda estar pendiente del canal si deseas saber más sobre este apasionante mundo del diseño. Próximamente estaré hablando sobre las habilidades que podrás desarrollar al estudiar esta carrera. Así que mantente pendiente y no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar este canal y recibir más videos como este. Gracias por llegar hasta aquí, creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.